Me llamo Lucía Romero, tengo 21 años y aún puedo recordar el olor del jazmín aquel verano. Era dulce, casi empalagoso, como los secretos que empiezan a florecer cuando todo parece dormido. Ese agosto, mi madre decidió que debíamos pasar unas semanas en el campo, lejos de la ciudad, del tráfico, de las pantallas y de todo lo que nos tenía agotadas. El destino era Valverde del Sur, un pequeño pueblo andaluz encajado entre olivares infinitos y calles de tierra que se calientan como brasas al sol. Allí vivía el nuevo marido de mi madre, Tomás Garrido, un hombre tranquilo, de manos grandes, cabello grisáceo y la voz siempre baja, como si estuviera hablando con los árboles. No lo conocía bien. Mi madre lo había conocido hacía menos de un año, y lo suyo fue un flechazo tardío. Yo estaba en la universidad y apenas nos habíamos cruzado. La casa que nos esperaba no era moderna ni luminosa. Era antigua, de muros gruesos y persianas de madera. Tenía un patio central con una fuente sin agua, un limonero torcido en una esquina y una cocina de azulejos verdes. Había un aire detenido, como si el tiempo allí caminara más lento. El dormitorio que me tocó tenía una cama de hierro y un espejo ovalado que colgaba torcido. Al principio me pareció que sería un lugar aburrido. Pero pronto descubrí que no estaba tan equivocada, solo que era otro tipo de aburrimiento. Uno que ardía por dentro. Tomás era reservado. Le gustaban los libros de historia, reparar cosas viejas y observar los pájaros desde la galería. Nunca invadía. Nunca preguntaba. Pero sus silencios no eran vacíos, eran como pasillos largos, uno se perdía en ellos si no tenía cuidado. Yo, por mi parte, decidí vivir el calor a mi manera. Descalza casi siempre. Camisetas anchas, vestidos con la espalda al aire. El cabello húmedo, trenzado o simplemente suelto. No lo hacía por él, al menos no al principio. Lo hacía por sentirme libre, por caminar sin filtros, por jugar con la sensación de que alguien podía estar mirando. Y a veces, lo estaba. Una mañana desperté muy temprano, con el canto de una cigarra que parecía no querer callarse nunca. Me duché en el baño exterior, que solo tenía una cortina de tela fina como separación. El agua estaba tibia, el vapor se mezclaba con el aroma de las flores. Salí con una toalla alrededor del cuerpo, sin pensar mucho. Era temprano, y se suponía que todos dormían. Al cruzar el pasillo para ir a mi cuarto, lo vi. Tomás. Se había despertado antes. Llevaba una camiseta blanca y pantalón de lino, estaba tomando agua en la cocina. Nuestros ojos se cruzaron. Solo un segundo. Pero suficiente. La toalla bajó un poco, yo la subí sin decir nada. Él giró la mirada enseguida, murmuró algo como, perdona. Pero ya era tarde. Algo se había encendido. Desde entonces, evitábamos coincidir. Y cuando pasaba, cuando lo cruzaba por el patio o al volver de la huerta, el aire se volvía espeso. Pesado. Como antes de una tormenta. Mi madre no notaba nada. Se pasaba las tardes hablando por teléfono o pintándose las uñas al sol. Yo, en cambio, empecé a observar más. Noté cómo a veces se le escapaba la mirada. Cómo sus manos temblaban levemente al tomar una taza si yo estaba cerca. Me hacía cosquillas por dentro. No era miedo, era otra cosa. Curiosidad. Poder. Juego. Una noche, mamá tuvo que viajar a Málaga. Iba a visitar a su hermana. Me quedé sola en casa con Tomás. Preparé un poco de limonada casera, puse una película en blanco y negro y encendí las luces del patio. Él apareció con un libro bajo el brazo, como siempre. ¿Te apetece verla conmigo? Le dije, sin levantar la voz. Él dudó un segundo, pero asintió. Se sentó en una mecedora frente a mí. Entre los dos, una mesa con palomitas de maíz.
Mis pies descansaban sobre un cojín. Vestía un vestido largo de tirantes finos, ligero, sin más que una fina tela entre la piel y el aire. La película comenzó, pero nadie prestaba atención. Durante una escena, nuestras manos se rozaron al buscar el bol. Yo no retiré la mía. Él tampoco. Era un contacto mínimo. Pero fue como una chispa. Giré el rostro y lo miré. A veces pienso que no fue un accidente aquella mañana, le dije, sin parpadear. Su mirada se endureció. No deberías hablar así. Pero lo hago. Silencio. El ventilador zumbaba. Afuera, las cigarras seguían cantando. Eres muy joven, Lucía. Y tú muy silencioso. Él se levantó. Fue a la cocina. Yo lo seguí minutos después. Lo encontré en la encimera, con la espalda tensa, los brazos apoyados. ¿Te incomodó? Pregunté. No respondas preguntas con otras, dijo. Me acerqué un paso. Solo uno. No soy una niña. Y yo no soy un santo. Nos miramos. Largo. Largo. Pero nadie se acercó más. Esa noche me acosté en mi habitación con la ventana abierta. El viento entraba y movía las cortinas como fantasmas lentos. Me puse una camiseta larga, suelta. Debajo, nada. Solo piel. No para seducir. Para sentirme viva. Me dormí tarde, con el sonido de sus pasos por el pasillo aún en mi mente. A la mañana siguiente, el desayuno fue silencioso. Mamá aún no volvía. Tomás bebía café con las manos frías. Yo jugaba con una rebanada de pan tostado. Nadie hablaba. Pero había algo en el aire. Algo que ya no se podía deshacer. Esa tarde, salí al patio con un libro que no quería leer. Me tumbé en la hamaca, con un vestido con abertura lateral. Escuché pasos. No giré la cabeza, pero sabía que era él. Lo sentí mirarme. Sentí cómo se detenía antes de entrar a la casa. Y entonces, por primera vez, sonreí sin miedo. ¿Por qué sí? El verano apenas comenzaba. Después de aquella noche, nada volvió a ser exactamente igual. La casa seguía siendo la misma, blanca, silenciosa, llena de sombras suaves y el canto constante de los grillos. Pero dentro de mí algo había cambiado. Era como si mi piel escuchara más que antes, como si el calor no viniera solo del verano. Mamá aún no regresaba de Málaga, y el silencio en casa era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Me levanté tarde, envuelta en una sábana, y caminé descalza por el pasillo. El suelo de barro cocido estaba fresco. Me encantaba esa sensación en los pies. Me hacía sentir conectada con algo muy antiguo. Preparé café. El aroma llenó la cocina. Puse 2 tazas sobre la mesa sin pensar. Una para mí. Otra, por si él bajaba. Vestía una camiseta grande, que apenas cubría lo necesario, y el cabello aún recogido en una trenza suelta. El sol entraba por la ventana, dorando todo a su paso. Me senté y esperé. Tomás apareció minutos después. Tenía la barba algo más crecida, como si no hubiera dormido bien. Iba en pantalones de algodón claro y una camisa desabrochada en el cuello. Me miró sin decir nada. Yo tampoco hablé. Solo le señalé la taza. Gracias, dijo al fin. ¿Dormiste bien? Poco, respondió, bebiendo. El café se volvió excusa para quedarnos allí, compartiendo un mismo espacio sin nombrar lo que flotaba en él. Sentí que el mundo entero cabía en esa cocina silenciosa. Él abrió la ventana. Entró una ráfaga de aire cargado de azahar. Me recorrió los muslos.
Se me erizó la piel. No por frío. Decidí subir a mi habitación. Me sentía inquieta, como si el cuerpo me pesara distinto. Me quité la camiseta frente al espejo y me puse un vestido largo, fino, sin espalda. Me miré. No me reconocí. No era la Lucía de Madrid. Era otra. Una que no sabía si era más valiente o más temeraria. Salí al jardín. La luz del mediodía caía a plomo sobre las baldosas. Me tumbé en la sombra del limonero con un libro que no leía. Cerré los ojos. Escuchaba el canto de los pájaros, el murmullo del agua en la fuente, muy suave. Pero sobre todo, esperaba oír sus pasos. Y llegaron. Tomás se detuvo a unos metros. Lo supe por el modo en que se hizo el silencio. Fingí no notarlo. Me estiré un poco, dejando que el vestido se deslizara sobre mis piernas como una brisa. No había nada provocador en ese gesto. Pero tampoco era inocente. Sentí como su mirada me tocaba. ¿No tienes calor?, preguntó con voz ronca. Sí. Pero me gusta el calor. Eso es peligroso, dijo. Abrí los ojos y lo miré. Lo peligroso es fingir que no sentimos nada. Él no respondió. Solo se fue. Y yo me quedé allí, ardiendo de pensamientos. Más tarde, decidí preparar algo de comer. Elegí hacer ensalada fría, aceitunas, pan con aceite de oliva. Algo sencillo. Él vino a la cocina a ayudarme. Cortaba tomates con precisión, en silencio. Yo picaba cebolla. Nuestros brazos se rozaban cada tanto, como si el espacio fuera demasiado pequeño para los dos. Lucía, dijo de pronto sin mirarme, no estoy seguro de lo que está pasando. Yo sí, contesté. Esto no debería ser así. Entonces dímelo mirando a los ojos. Se giró lentamente. Nuestros rostros estaban muy cerca. Podía ver sus pestañas, la pequeña cicatriz junto a su ceja. Respiramos el mismo aire por unos segundos eternos. Él no dijo nada más. Bajó la mirada y salió al patio. Me quedé sola. Pero no me sentí sola. Esa tarde escribí en mi diario. No escribía desde hacía meses. Lo guardaba debajo del colchón, como cuando era niña. Pero ahora no escribía secretos tontos. Escribía sobre sensaciones. Sobre lo que no se puede decir en voz alta. Sobre la forma en que me observaba. Sobre cómo su camisa se pegaba al cuerpo cuando sudaba. Sobre el modo en que mi pecho se agitaba solo por oír su voz. Al caer la noche, encendí unas velas en la terraza. El calor no aflojaba. Me puse un vestido corto, sin mangas, y dejé el cabello suelto. Me senté en la hamaca con un abanico de tela bordada. Él salió con un vaso de agua. Se sentó frente a mí. ¿Por qué no estás con tus amigas este verano?, preguntó. No me apetecía gente. Ni ruido. Aquí todo se escucha más claro. ¿El qué? Lo que uno piensa. Lo que uno desea. Hubo una pausa. Muy larga. Tu madre regresa mañana, dijo finalmente. Lo sé. ¿Y entonces? Entonces todo seguirá igual, por fuera. Nos miramos. Las velas temblaban. No nos tocamos. No dijimos nada más. Pero el mundo giró. Esa noche me acosté temprano. Me puse un pijama liviano, de algodón blanco. Me tumbé boca arriba, con los brazos abiertos, sintiendo el calor pegado a la piel. Oí pasos por el pasillo. Luego nada. Cerré los ojos. Imaginé que entraba.
que se sentaba en el borde de mi cama, que me rozaba apenas la mano. Pero no ocurrió. Al amanecer, oí el coche. Mamá había vuelto. Con olor a perfume barato y bolsas de fruta del mercado. Me encontró en la cocina, preparando café. ¿Dormiste bien?, me preguntó. Sí, mucho, mentí. Tomás bajó unos minutos después. Vestía como siempre. Saludó con cortesía. Le dio un beso en la mejilla a mamá. No me miró. Pero al pasar junto a mí, su brazo rozó el mío. Y supe que el verano recién comenzaba. El regreso de mamá trajo consigo una sensación rara. No de orden, sino de vigilancia. Su presencia cambió el ritmo de la casa, como si el aire mismo se hiciera más denso. No decía nada extraño, no preguntaba más de lo habitual, pero algo en su mirada había cambiado. Yo trataba de comportarme como siempre, levantándome tarde, paseando por la casa en camisetas largas y pies descalzos, riendo con exageración cuando hablábamos durante el desayuno. Pero no era lo mismo. No para mí. Ni para él. Tomás se mostraba más contenido, pero más serio. Se distraía con facilidad, dejaba de leer a media página, olvidaba las llaves del cobertizo. Y aunque intentaba mantenerse ocupado, su forma de moverse se había vuelto más tensa. Yo lo notaba. Cada vez que me cruzaba con él en el pasillo, podía sentir como sus ojos querían evitarme y al mismo tiempo no podían dejar de seguirme. Una tarde especialmente calurosa, mamá decidió dormir la siesta. Cerró la puerta de su habitación y se puso la mascarilla de gel que siempre usaba. El ventilador zumbaba como una canción lejana. Aproveché el momento para salir al patio. Llevaba un vestido de algodón suave, sin mangas, que se movía con cada paso como si flotara. Me senté en una de las sillas bajo la sombra del limonero. Cerré los ojos. Respiré el perfume del aire, cargado de hojas secas y flor de azahar. No lo escuché llegar. Solo sentí que ya no estaba sola. Está fuerte el calor, dijo él desde unos pasos detrás. Sí, respondí sin abrir los ojos, pero me gusta. Escuché sus pisadas acercarse. Se sentó a mi lado. Había una distancia entre nosotros, pero también una corriente invisible que nos conectaba. Podía oír su respiración, lenta. El canto de las cigarras llenaba los silencios. «Te ves distinta», dijo de pronto. Abrí los ojos y lo miré. ¿Distinta cómo? Como si supieras algo que yo no sé. Quizás lo sé. Sonrió por primera vez en días, pero fue una sonrisa contenida, como si no se atreviera a dejarla crecer. Me puse de pie. Caminé lentamente hasta la fuente del patio, donde caía un hilo de agua desde una grieta. Mojé mis manos. El agua estaba fría. Me refresqué el cuello. Sabía que me estaba mirando. Lo sentía, como una brisa en la nuca. A veces pareces otra persona, dijo sin moverse. ¿Eso es bueno o malo? Eso es peligroso. Volví a sentarme. Nuestras rodillas casi se rozaban. No he hecho nada, le dije. No todavía. Hubo un silencio que no incomodaba, pero pesaba. Luego él se levantó y se fue, sin decir adiós. Esa noche, mamá se quedó viendo una serie en su portátil. Yo me encerré en mi habitación. Apagué la luz. Me acosté con la ventana abierta, dejando entrar el aire espeso del verano. No podía dormir. Todo mi cuerpo sentía como si algo esperara suceder, sin saber qué. Me puse de pie. Caminé al baño, bebí un poco de agua. Al volver, su puerta estaba abierta. Solo un poco. Dudé. Pero no entré.
Al día siguiente, mamá anunció que debía ir a Granada otra vez, que pasaría al menos una noche fuera. Fue como si el universo decidiera darnos una última prueba. La noticia cayó en la mesa del desayuno como una fruta madura. Tomás solo asintió. Yo sonreí brevemente. Después de que se fue, la casa quedó sumida en un silencio espeso, casi líquido. Como si estuviéramos bajo el agua. Pasé la tarde leyendo en la terraza. Tomás no apareció durante horas. Cuando lo hizo, era el atardecer. Llevaba una camisa de lino abierta y el cabello algo desordenado. Se detuvo en la puerta. Yo fingí que no lo notaba. Solo pasaba las páginas del libro con lentitud, como si eso fuera lo único que importara en el mundo. Pero por dentro, todo se movía. ¿Quieres cenar?, preguntó. Si cocinas tú, respondí. Lo hizo. Preparó tortilla y pan con tomate. Algo sencillo, pero delicioso. Comimos sin hablar demasiado, pero cada frase que intercambiábamos tenía una capa debajo. Una vibración apenas audible, como un idioma secreto. Es raro, ¿no?, dije mientras recogía los platos. ¿El qué? Sentir tanto y no poder decirlo. No respondió. Solo me miró. Largo. Y luego se levantó. Esa noche no hicimos ningún plan. Cada uno se encerró en su habitación. Pero cerca de la medianoche, salí al pasillo. La luz tenue de una lámpara dejaba sombras suaves en las paredes. Caminé descalza hasta la cocina y me preparé un vaso de agua. Lo vi en la penumbra, apoyado contra el marco de la puerta del salón. No hablamos. Solo compartimos ese instante. Me acerqué. No lo toqué. No hizo falta. Me senté en el sofá. Él se sentó junto. Sus brazos cerca, nuestros cuerpos casi paralelos. Tengo miedo, dijo. Yo también, respondí. ¿De qué? De no querer parar. Sus dedos se movieron lentamente, casi rozando los míos. No los tomó. No los apretó. Solo los dejó cerca. Esa noche no hubo besos. No hubo promesas. Solo una presencia silenciosa. Dormimos en el sofá, sin tocarnos. Pero tan cerca que cada respiro parecía una confesión. Al amanecer, lo escuché preparar café. Entré a la cocina en silencio. Él me ofreció una taza. No hablamos. Mamá regresaría en unas horas. Todo volvería a fingir normalidad. Pero ya no lo era. Cuando ella entró por la puerta, la casa pareció encogerse. Yo fingí sorpresa, Tomás fingió calma. Ella, en cambio, ya no fingía nada. Nos observaba con otra mirada. Más aguda. Más atenta. Me preguntó si todo había ido bien. Asentí. Me abrazó. Y en ese abrazo supe que lo intuía. No lo sabía. Pero lo intuía. Desde que mamá volvió por última vez, algo se rompió sin ruido. No hubo preguntas directas, ni escenas tensas, pero la atmósfera de la casa se volvió densa, como si todos estuviéramos caminando sobre un suelo que ya no era del todo sólido. Yo observaba sus gestos con más cuidado. Como se detenía apenas un segundo más cuando entraba en la cocina y me encontraba allí. Como fingía mirar el móvil, pero sus ojos estaban puestos en el reflejo del microondas. Como si buscara algo que aún no sabía nombrar. Tomás, por su parte, era una sombra de sí mismo. Leía menos. Hablaba poco. Y cada vez que pasaba cerca de mí, su cuerpo parecía contraerse, como si temiera rozarme sin querer, o como si, en el fondo, deseara que eso ocurriera. Una mañana, me levanté más temprano de lo habitual.
La casa estaba en silencio, aún envuelta en esa luz blanca que tienen las cosas antes de que el sol suba del todo. Me puse una bata ligera, me recogí el pelo y bajé descalza a la cocina. Tomás estaba allí. De espaldas, preparando café. Llevaba una camiseta gris, un poco arrugada, y pantalones cómodos. Me detuve en la puerta. Solo lo observé. Buenos días, dije finalmente, con voz suave. Buenos días, respondió sin girarse. Me acerqué despacio. Me senté a la mesa y dejé que el silencio hablara por nosotros. Él puso una taza frente a mí. Lo hizo sin decir nada, pero con una delicadeza que no necesitaba explicación. Hoy mamá tiene que salir, ¿verdad? Sí. Me lo mencionó anoche. ¿Y tú qué harás mientras? Lo de siempre. ¿Y si esta vez no fuera como siempre? Se detuvo. Me miró. Largo. No respondió. Solo se sentó frente a mí. Y durante un rato, tomamos café como si no hubiera nada que decir. Cuando mamá se fue aquella tarde rumbo a casa de su amiga en el pueblo vecino, la casa entera pareció exhalar. Un suspiro silencioso, contenido. El aire se volvió más cálido. Las paredes, más altas. Todo, más cercano. Yo me duché sin prisa. El agua tibia cayó sobre mi espalda y cerré los ojos para sentir solo eso. El sonido. La piel. El vapor. Me puse un vestido suelto, de lino claro. El cabello aún mojado me caía por los hombros como una cortina húmeda. Caminé descalza hasta el salón. Tomás estaba allí, leyendo. O intentándolo. Cuando me vio, cerró el libro. ¿Te molesto? Pregunté. No. Pero no deberías estar aquí. ¿Por qué? Porque me cuesta no mirarte. Fue la primera vez que lo dijo. Así, sin rodeos. Y fue como si se abriera una puerta que ambos habíamos evitado cruzar durante semanas. No me acerqué. No lo toqué. Solo me senté en el otro sillón, frente a él. Cruzamos las piernas en la misma dirección. Nuestras miradas se mantuvieron suspendidas entre una pregunta y una decisión. ¿Y si dejamos de fingir por una noche? ¿Y después? Después ya veremos. Se quedó en silencio. Luego asintió. Apenas. Pero fue suficiente. Esa noche preparamos algo sencillo. Pan, queso, fruta cortada. Comimos en el jardín, sin mantel, sin cubiertos, con las manos. Como si quisiéramos volver a lo simple. A lo que no tiene nombres complicados. A veces tengo miedo de que esto nos explote en la cara, dijo él. Ya explotó, respondí. Solo que todavía estamos dentro del humo. Nos reímos. No con alegría. Con resignación. La luna subía lentamente, proyectando sombras alargadas sobre las baldosas del patio. Nos sentamos en el suelo, con las espaldas contra la pared encalada. Yo recogí las piernas, él apoyó los brazos en sus rodillas. Nadie decía nada. Fue entonces cuando él extendió la mano. No con urgencia. No con deseo. Solo como quien no quiere estar solo. Yo la tomé. Y nos quedamos así. En silencio. Pero más cerca que nunca. Al volver al interior, la casa parecía distinta. Más vacía. Más íntima. Encendí una vela en la cocina y dejé que su luz suave me guiara hasta mi habitación. No cerré la puerta. Me senté en la cama. No me cambié. No me cubrí. Solo dejé que el silencio me envolviera. Minutos después, escuché sus pasos en el pasillo.
Se detuvieron frente a mi puerta. No entró. No hizo falta. ¿Estás despierta? Sí. No quiero hacerte daño. Lo que duele es no saber si mañana vas a mirarme igual. Silencio. No sé qué va a pasar, Lucía. Pero esta noche, estoy aquí. Entonces, quédate. Solo eso. Y se quedó. Se sentó en la silla junto a mi cama. No me tocó. No me habló. Solo estuvo allí. Su respiración acompasada. Su presencia suficiente. Cerré los ojos. Dormí sabiendo que algo profundo nos había unido esa noche. No el contacto. No un acto. Solo el reconocimiento de que lo que sentíamos no era pasajero. Ni fingido. Era real. A la mañana siguiente, cuando mamá regresó, encontró la casa ordenada, el desayuno preparado, y yo leyendo en la terraza con una taza de té. Como si nada hubiera cambiado. Pero sí había cambiado. Ella se sentó a mi lado. ¿Dormiste bien? Sí, mentí. ¿Tomás estuvo aquí anoche? Claro. No salimos. ¿Por qué? Solo curiosidad. La miré. Ella no sonreía. Sus ojos buscaban algo en los míos. Y por un momento sentí que lo sabía. Todo. Pero decidió callarlo. Al menos, por ahora. Esa tarde, mientras regaba las plantas, vi su móvil sobre la mesa. Estaba abierto. Había una aplicación de grabación de audio funcionando. Me congelé. ¿Desde cuándo? ¿Hasta dónde? La pantalla se apagó sola. Yo no la toqué. No dije nada. Pero entendí que el final estaba más cerca de lo que imaginábamos. Los días después del descubrimiento fueron los más silenciosos del verano. La casa estaba llena de sonidos que no hacían ruido, las cucharas contra el plato, el vaivén del ventilador en el pasillo, el canto repetitivo de los grillos en la noche. Todo seguía su curso, como si nada hubiera ocurrido, pero cada gesto, cada pausa, cada mirada era un eco de lo que todos sabíamos y nadie quería decir. Yo seguía fingiendo. Mamá también. ¿Y Tomás? Tomás simplemente se alejaba. Ya no se sentaba en la galería a leer, ni se quedaba en la cocina cuando yo entraba. Ahora pasaba más tiempo en el cobertizo o fuera de casa, caminando entre los olivos como si la única manera de contenerse fuera desapareciendo. Una tarde, mientras doblaba ropa en mi habitación, encontré un pequeño paquete sobre mi almohada. Estaba envuelto en papel de estraza, sin etiqueta. Lo abrí con manos torpes. Era un libro, el retrato de Dorian Gray, con la tapa algo desgastada. Dentro, una nota breve escrita con tinta negra. Para cuando quieras entender lo que es guardar un deseo detrás de los ojos. T. Me quedé con la nota entre los dedos. No lloré. No suspiré. Solo sentí una calma extraña, como si por primera vez alguien me hubiera dicho la verdad sin pronunciarla del todo. Guardé el libro en mi cajón y salí al patio. Tomás estaba recostado contra la baranda del mirador, mirando hacia el horizonte. Llevaba una camiseta de manga larga, remangada, y el pelo ligeramente despeinado por el viento cálido del final de la tarde. Gracias por el libro, le dije desde lejos. No se giró. Solo asintió. Me acerqué. Caminé sin prisa hasta quedar a su lado. ¿Te vas? Pregunté. Sí, respondió sin mirarme. Hoy. Mañana, temprano. Antes de que amanezca. Sentí como todo el aire del mundo se me comprimía en el pecho. Pero no lo dejé ver. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo quedarme sin destruir algo? ¿Y si ya está roto?
Entonces al menos que no lo termine de romper yo. Nos quedamos en silencio, mirando el atardecer. El cielo estaba teñido de naranja y rojo, como si la tarde ardiera en su propia tristeza. Yo no sabía qué decir. Él tampoco. Pero nuestros cuerpos estaban tan cerca que las palabras sobraban. Esa noche, mamá se acostó temprano. La oí cerrar la puerta de su cuarto con doble vuelta de llave. El sonido fue seco, definitivo. Tomás estaba en la cocina. Preparaba té. No café. Té de manzanilla, con una ramita de hierbabuena. Me senté frente a él. El calor era suave, pero nuestros rostros parecían febriles. ¿Dónde vas a ir? No muy lejos. A la casa de un primo en la costa. Me ofreció trabajo. Reparación de motores. ¿Y después? Después no sé. Veré. ¿Me escribirás? No creo que sea lo correcto. ¿Y eso desde cuándo nos importa? Él sonrió, pero con tristeza. Porque contigo no quiero seguir haciendo las cosas mal. Me incliné un poco, apoyé la cabeza en mi brazo, mirando la mesa. ¿Y si te olvido? No puedes. Porque yo tampoco puedo. Nos quedamos allí, con el vapor del té subiendo entre los dos como una nube delicada. Sus dedos se acercaron a los míos. No los tocaron. Solo los dejaron a centímetros. Esa pequeña distancia decía más que cualquier caricia. Cuando subí a mi cuarto, no cerré la puerta. Me tumbé en la cama, con el vestido suelto, el cabello deshecho y el pecho lleno de cosas que no sabía cómo nombrar. No dormí. Solo escuché. Esperé. Pasada la medianoche, los pasos suaves en el pasillo me lo dijeron todo. Él no entró. Solo se detuvo frente a la puerta. Lucía, dijo. Estoy despierta. ¿Puedo pasar? Si prometes no decir adiós. Entró. Llevaba una chaqueta fina sobre el pijama. Se sentó en la silla junto a la ventana, donde solía leer por las mañanas. Apoyó las manos en las rodillas. Yo lo observaba desde la cama. No quiero que esto sea una despedida, dije. Lo es, respondió. Pero podemos fingir que no. Apagué la luz. La única claridad era la de la luna entrando por la ventana. Hablamos durante horas. No nos tocamos. No nos besamos. Solo hablamos. De lo que no dijimos. De lo que sentimos. De cómo todo cambió sin aviso. Y de cómo nunca más íbamos a ser los mismos. Cuando empezó a amanecer, se levantó. Tomó su bolso, que había dejado en el suelo. Me miró por última vez. Nunca te voy a olvidar, Lucía. Pase lo que pase, tú vas a seguir siendo mi verano. Y se fue. Los días siguientes fueron lentos. Mamá no preguntó. Solo volvió a su rutina. Pero algo en ella era distinto. Ya no me hablaba de chicos. Ni me preguntaba por Sergio. Solo preparaba café y leía el periódico en silencio. Como si todo lo que necesitaba decir estuviera ya dicho entre líneas. Yo no lloré. Tampoco escribí. Pasé las tardes en la terraza, con el libro que me regaló. Releía la misma frase una y otra vez. Los recuerdos son las cicatrices que no duelen, pero arden con el tiempo. Una mañana, mientras barría el patio, encontré una carta en el buzón. Sin remitente. Dentro, una sola línea. El mar no suena igual sin ti. No firmada. No fechada. Pero su letra era inconfundible. La guardé bajo el colchón. Allí sigue. Como ese verano.
Como él. Como lo que fuimos. O quizás, como lo que aún no hemos terminado de ser.